Buen día tengan chicos, espero que cada uno de ustedes se encuentre feliz, contento y alegre. A pesar del distanciamiento que tenemos que ponerle cara positiva a la situación. Y sobre todo si estamos en familia. Como estamos viendo las imágenes, el día de hoy vamos a hablar sobre el romanticismo europeo. El romanticismo romántico, el amor. ¿El amor a qué? ¿Será una pareja nada más como vemos las imágenes? ¿O tendrá que ver el amor a la familia, a los hijos, a los paisajes, la naturaleza, al mundo, al universo? Definamos. Romanticismo europeo, disculpe. Bajo el nombre de romanticismo europeo, en este caso románticos, se agrupan un conjunto de escritores, en su mayoría poetas, que reaccionan contra el neoclasicismo y se distinguen de sus contemporáneos por ciertas características. Este movimiento surge inicialmente hacia fines del siglo XVIII, 1770, y se prolonga hasta las primeras décadas del siglo XIX, 1850, y tiene entre sus exponentes a los poetas alemanes e ingleses. El siglo XVIII, llamado el siglo de las luces, había encumbrado la razón con el eje central del pensamiento europeo, y gracias a las tareas de los enciclopedistas e ilustrados, se abre paso a los grandes acontecimientos modernos que irían a cambiar la configuración de la sociedad, la independencia de los Estados Unidos en 1777 y posteriormente la Revolución Francesa de 1789. Inauguraron en el mundo una nueva era, la era de la libertad política. Poco después, esta libertad política pasa a ser una libertad social, filosófica y finalmente literaria, ya iniciándose en el siglo XIX. Entonces tenemos por entendido que el romanticismo, desde el punto de vista literario, tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Y el sentimiento a la patria, no solamente hacia una persona, sino a la patria, el sentimiento a la libertad, el amor por lo propio, por lo nuestro, por nuestra libertad. Europa experimentará una efervescencia y una tendencia hacia la libertad plena del escritor y un rechazo a la fría razón del neoclasicismo. El fracaso de la razón y el triunfo del personaje como Napoleón harán que la célebre frase de Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo, sea reemplazada por la frase siento, luego existo. Surgen entonces desbordantes los sentimientos, la imaginación y la fantasía del autor. Lo que plasma en su obra literaria se muestran unas preferencias por los paisajes exóticos, lo natural y lo espontáneo, inaugurándose así un nuevo movimiento literario, el romanticismo, cuyos antecedentes, como hemos visto, los encontramos ya en Inglaterra y Alemania. Sus características son predominio del sentimiento sobre la razón. Pascal, hay razones que la razón no comprende. O Bernardes, los grandes pensamientos vienen del corazón. Rechazan las reglas del frío neoclasicismo, gusto por la vida del campo y el paisaje exótico y salvaje. Se prefiere la vida natural y sencilla. Aspiran a la libertad y la igualdad entre los hombres. Referencia a la mitología medieval. Romanticismo alemán se manifestó como movimiento juvenil denominado Sturm Drang, tempestad e empuje. Otros lo consideran como tempestad e ímpetu. Este movimiento surge como oposición al Aufklärung, la versión alemana de la Ilustración francesa. Los Sturmer no solo rechazaban las reglas neoclásicas, sino toda norma que se oponga a la libertad artística y busca sus inspiraciones en las tradiciones germánicas. Lessing, la dramaturgia de Hamburgo, Laoconte o los límites de la poesía y la pintura. Herder, Ossian y la voz de los pueblos. Goethe, Fausto, Werther, Germán y Dorotea.
Schiller, Guillermo Tell, Los bandidos. Johann Wolfgang von Goethe fue un poeta, dramaturgo y científico alemán que nació en Frankfurt el 28 de agosto de 1749 y que falleció en Weimar el 22 de marzo de 1832. Educado en casa por su padre, un consejero y abogado retirado, en 1765 inició los estudios de Derecho en Leipzig, aunque una enfermedad le obligó a regresar a Frankfurt. Una vez recuperada la salud, se trasladó a Estrasburgo para proseguir sus estudios. Fue este un periodo decisivo, ya que en él se produjo un cambio radical en su orientación poética. Frecuentó los círculos literarios y artísticos de Sturm und Drang, germen del primer romanticismo, y conoció a Herder, quien lo invitó a descubrir a Homero, Ossian, Shakespeare y la poesía popular. En 1775 comenzó a trabajar en la corte ducal de Carlos Augusto von Hardenberg, en Weimar, donde permaneció gran parte de su vida, desarrollando una brillante carrera política que finalmente abandonó para dedicarse a viajar y a escribir. Dejando atrás su época romántica, en la que había escrito obras paradigmáticas como Los sufrimientos del joven Werther, y en la que había iniciado su obra maestra Fausto, en la que siguió trabajando a lo largo de su vida, viajó por Italia y se enamoró cada vez más de la antigüedad clásica, abrazando el clasicismo también en su literatura. En Weimar había conocido a Friedrich Schiller, a quien le unió una gran amistad. La muerte de Schiller en 1805 y una grave enfermedad hicieron que Werther, un personaje cada vez más encerrado en sí mismo y atento únicamente a su obra. En 1806 se casó con Christine Bulpies, con la que ya había tenido 5 hijos. En 1808 se publicó Fausto y un año más tarde apareció Las afinidades selectivas, novela psicológica sobre la vida conyugal y que se dice inspirada por su amor a Mina Herzliya. Movido por sus recuerdos, inició su obra más autobiográfica, Poesía y Verdad, 1811-1831, a la que dedicó los 2 últimos años de su vida, junto con la segunda parte de Fausto. Abarcó 3 periodos literarios. De 1772 a 1775, aparece motivado por Sturm und Drang, buscando la libertad en el arte y la pasión en la vida. De 1775 a 1786 rinde culto a la belleza helénica, pura, sobria, noble y armoniosa. De 1786 a 1836, la producción poética y la dramática alcanza el equilibrio y la serenidad suprema. Muere aquejado por un resfrío y una crisis nerviosa, y antes de morir expresa: pronto vendrá la primavera, quiero ver la luz, más luz. Seguimos. Sus obras literarias, mencionamos algunas de ellas: Historia del arte de la antigüedad, El capricho enamorado, Los cómplices, Gust von Berlichingen, Sobre el estilo y el arte alemán, Las cuitas del joven Werther, Clavijo, Stella, Lila, El triunfo de la sensibilidad, Efigenia en Tauride, Egmont, La selva negra, Hermann y Dorotea, Fausto, Las teorías de colores, Los años de peregrinaje de Wilhelm Meister, Los que renuncian, Elegía de Marienbad. Ustedes continúen leyendo. Sus poemas: Baladas de Mignon, El pescador, El rey de los elfos, Elegía Mariet, El rey de Tuller, El trovador, Ergo Babunus, Ganamides, La encontré, La fuerza de costumbre, La violeta, Meditación ante el cráneo de Schiller, Secreto y Soneto. Fausto, argumento. Esta es una de sus máximas obras aparte de Werther. Este drama, que el propio autor prefirió llamar tragedia, consta de 2 partes reunidas en más de 11.000 versos y que le costó a Goethe un espacio de 70 años, de 1772 a 1831. La primera parte fue publicada en 1807 y la segunda apareció en 1831.
Este drama tiene como asunto central la lucha metafísica entre el bien y el mal por la posición de la libre voluntad humana. La obra se inicia con un prólogo en el cielo, en el cual discuten Lucifer y Dios por la posesión del alma de el buen Fausto. Posteriormente vemos a Fausto, un anciano de cerca de 80 años, amante del bien y la sabiduría, que lucha por la posesión de la clave del mundo y, ante la resistencia del enigma, se ve tentado al suicidio, al cual renuncia al escuchar las campanas del día de resurrección. En este momento aparece Mefistófeles, Lucifer, y le propone un pacto. Le hará recobrar su juventud y gozar de los placeres de la vida a cambio de que entregue su alma. Fausto acepta el acuerdo y se lanza, en compañía de Mefistófeles, a gozar de los placeres mundanos. Mefistófeles saca a Fausto de su aislamiento y lo lleva en un primer momento a gozar del placer del licor en la taberna de Aurebach, en Leipzig. Posteriormente, en la cocina de una bruja, le devolverá la juventud y ahora sí, Fausto conocerá el placer del amor. Se encuentra con Margarita Gretchen, muchacha ingenua y bella, a quien seducirá gracias a Mefistófeles. El acoso de la pasión amorosa de Fausto hará caer a Margarita en el pecado, lo cual le traerá consecuencias funestas. Sin pretenderlo, da muerte a su madre, asesina al hijo de su pecado y finalmente su hermano Valentín cae muerto a manos de Fausto cuando quería vengar el honor familiar. Sin embargo, Margarita es salvada por la voluntad divina de la prisión a la que va después de su infanticidio y es llevada a los cielos ante la mirada absorta de Fausto y Mefistófeles, que venían a rescatarla, concluyendo así la primera parte de su obra. Víctor Hugo, otro máximo representante de la literatura romántica europea. Víctor Hugo, poeta, novelista y dramaturgo francés, fue una de las figuras más importantes del romanticismo en Francia, autor de innumerables obras reconocidas internacionalmente. Entre ellas se encuentran Los Miserables y Nuestra Señora de París, dos de sus obras cumbres. Nació el 26 de febrero de 1802 en Besançon, París, Francia, donde transcurrió su infancia, salvo 2 años, 1811 y 1812, en que residió con su familia en Madrid, donde su padre había sido nombrado comandante general. De temprana vocación literaria, ya en 1816, escribió en un cuaderno escolar. Sus obras literarias, mencionamos algunas, entre el teatro, Inés, Cromwell, Amy, Marion Delomer, El Rey se divierte, Lucrecia, María, Teatro en la Libertad, novelas, Boon Jargal, Han de la Islandia, El último día de un condenado a muerte, Nuestra Señora de París, Claude Clerc, Los Miserables, Los Trabajadores del Mar, El hombre que ríe, 93. Otras, odas, baladas, los cantos, a las hojas, los rayos, los castigos, las contemplaciones, El año terrible, El Papa, La piedad suprema, Religiones y religión, Los cuatro vientos del espíritu, serie complementaria de La leyenda de los siglos. Resumen de Los Miserables. El protagonista Jean Valjean se escapa de la cárcel donde cumplía prisión injustamente. Valjean andaba desamparado hasta que toca la puerta de Monseñor Charles Bienvenu Myriel, quien le da hospedaje en su casa, por lo que Valjean no sospecha de quién se trata. A pesar del buen corazón de Myriel, le hurta una media docena de cubiertos mientras el monseñor dormía. Valjean abandona el aposento llevándose consigo lo robado. Para su desgracia, Valjean es apresado por la policía cuando huía. La policía lo lleva ante la presencia del noble monseñor Myriel y este declara habérselos obsequiado. Valjean quedó impactado emocionalmente por esta acción tan noble. Myriel
le aconseja al fugitivo Valjean que se regenere y que siga el camino del bien. Luego se marcha despidiéndose de Monseñor. El incorregible Valjean al día siguiente le roba 2 frascos a Gervasillo. Hacen que Jean Valjean empiece a tomar conciencia de la necesidad de su regeneración. Valjean se cambia de nombre por el de Señor Magdalena y tras el invento de un sucedáneo de la azabache se enriquece, fortuna que le sirve para ayudar a los más necesitados, admirado y querido por el pueblo. Es obligado a aceptar el cargo de alcalde, pero para su desgracia, Valjean se encuentra con su perseguidor Javert, el inspector de policía, y trata de recordar con sumo esfuerzo dónde ha visto antes al respetado señor Magdalena. Tiempo después confunden a un campesino que se había robado una rama de manzanas con Jean Valjean y luego de una lucha con su conciencia decide confesar la verdad, por lo que es detenido nuevamente. Por aquellos días, una humilde y sacrificada madre soltera llamada Cantina deja a su querida hija Cosette al cuidado de los posaderos de Thénardier antes de morir. El protagonista Jean Valjean se proponía proteger a la niña Cosette antes de ser condenado nuevamente, por lo que escapa de la cárcel. Rescata a la huerfanita Cosette de la casa de los malvados hermanos Thénardier y se van a París, donde educa a la niña con su gran fortuna. Luego se dan una serie de acciones: la permanente huida de Jean Valjean, que hacen refugiarse en el convento donde Cosette se educaba y trabajaba como jardinero durante 5 largos años, el amor entre Mario de Pontmercy y Cosette, el rescate de Mario que Valjean realiza por las alcantarillas de París, huyendo de una barricada donde Mario fue herido y perdiera el conocimiento. El nuevo encuentro de Javert al salir de la alcantarilla y cómo Valjean salva al policía Javert, a quien los revolucionarios habían sentenciado a muerte. El suicida de Javert cuando decide no hacerlo prisionero, faltando así a lo que él consideraba su deber. Empagua el bondadoso proceder de Jean Valjean, el matrimonio entre Cosette y Mario Pontmercy y la equivocación que sufre este, que le hace alejar a su esposa de que para ella fue un verdadero padre. Finaliza con la descripción literaria de los últimos instantes de la vida agitada de buen hombre Valjean, rodeado de amor de Mario y Cosette. Vemos cómo termina este desenlace, ¿no? Valjean, un ex presidiario, cómo se regenera y cómo ayuda a otros. El romanticismo español. Generalidades. El romanticismo llega tardíamente a España y se impone finalmente en 1853, debido a los siguientes factores: el influjo de los criterios prerrománticos, el apoyo de los diarios como el Diario Mercantil, la Crónica Científica y Literaria de Madrid y el Europeo, la traducción al español de Werther de Guter, que produjo conmoción, la llegada de los inmigrantes políticos después de la era absolutista de Fernando VII, que regresaron a la península con un espíritu romántico. Al inicio, el romanticismo español era europeísta y extranjerizante. Sin embargo, poco después adopta un carácter nacional españolísimo. Por eso, Méndez Pidal llega a decir que el romanticismo español, más que una revolución, es una restauración. Se vuelve a cultivar la novela histórica, el drama histórico, la leyenda y la lírica. Exponentes de este romanticismo español. Tenemos 2 vertientes: la orientación épico-descriptiva, Mario José de Larra, costumbrista, artículo de costumbres, el doncel de don Enrique el Doliente, el duque de Rivas, Alfaro de Malta,
Don Álvaro o la fuerza del destino. O disculpen, Don Álvaro o la fuerza del Sinó. José Zorrilla, Don Juan Tenorio, famosa obra también. José de Espronceda, el estudiante de Salamanca. B. Orientación intimista. Solamente tenemos aquí a Gustavo Adolfo Bécquer, sus rimas y leyendas. ¿Quién fue Gustavo Adolfo Bécquer? Nace en Sevilla en 1836. Sus verdaderos apellidos eran españoles, Domínguez Bastidas, pero él firmaba siempre con el de sus antepasados, unos holandeses llegados a Sevilla en el siglo XVII. Quedó huérfano desde pequeño y estuvo al cuidado de su madrina, la cual lo inicia en la lectura de los poetas románticos. Se establece en Madrid, en donde inicia su carrera literaria. Estuvo casado con Casta Esteban Navarro, pero su verdadero amor fue Julia Espín, a quien dedica sus poemas. Murió en 1870, víctima de tuberculosis en Zaragoza. Acá tenemos varias de sus obras, las cuales mencionaremos algunas. En rimas, Historia de los templos de España, Cartas literarias, Cartas desde mi celda, Libro de Gorriones, Teatro, Novia y el Panteón, La ventana encantada, Las distracciones, Leyendas, El caudillo, La vuelta de combate, La cruz del diablo, La hojarca de oro, El monte de las ánimas, Los ojos verdes, El rayo de luna, Miserere, Los cristos de la calavera, La cueva de Mora, Las rosas de la pasión, Apólogo, un boceto del natural, un lanza pesado, El rey Alberto, Amores prohibidos, La mujer de piedra. Estas obras, sobre todo sus rimas, las vamos a leer en la próxima clase con la participación de cada uno de ustedes, estudiantes, porque si ustedes no leen, no entienden, y el que no entiende no aprende, y el que no aprende no analiza, no interpreta. Así que toda la lectura la vamos a hacer en clase con la participación de cada uno de ustedes. Resuelvan las actividades 94 y 95. Leer es fuente de cultura, no se olviden. Gracias y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones, estudiantes.